Muy buenos días para todos, una vez más, para toda la iglesia, un saludo muy especial, esperando que sus vidas, sus familias estén como siempre bajo la protección de nuestro Dios. Así que nos vamos a disponer hoy una vez más a recibir la santa palabra del Señor. Creo que es un privilegio porque el Señor nos permite iniciar un nuevo día con su palabra y con su bendición. Así que permítame hacer una pequeña oración y comenzamos. Padre Celestial, muchas gracias te damos hoy. De nuevo estamos seguros que tu mano preciosa nos dirige, nos señala hacia dónde debemos ir y nos permitirás también llegar al final del camino. Te honramos en este día y que tu palabra sea bendita en todo tiempo en nuestro corazón, para que ella fructifique en todo nuestro ser interior conforme a tus promesas y conforme a tu gracia poderosa. Te damos gracias hoy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén. Y amén. El tema de hoy: Dios es nuestro refugio y fortaleza. Dios es nuestro refugio y fortaleza. Como siempre, todos los días cuando despertamos, siempre se sienten sensaciones que nos llevan muchas veces a considerar cómo va a ser el día, cómo nos va a ir, pero nosotros estamos bajo la mano del Señor. De hecho, en este fin de semana, ustedes han visto las noticias, como yo también las vi, y queda esa sensación de miedo, de impresiones negativas. Pero hoy la palabra del Señor, conforme al tema, el Salmo 46, nos resalta ese alcance mundial de cómo puede venir un desastre en la economía, en las situaciones globales. Sin embargo, como siempre, el mundo creando una incertidumbre en todos los aspectos, pero para nuestro Dios, cualquier desastre, temor o inquietud, siempre Él va a ser nuestro refugio y nuestra fortaleza. En el Salmo 46, versículo 1, dice la Santa Palabra: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Si ustedes están leyendo conmigo la palabra, al final hay una sigla que dice Selah, y luego vamos a mirar qué significa. Recordemos que nuestra confianza está en Dios y Él se encarga de todas las circunstancias también, tanto pasadas como las actuales, y por eso Él nos da seguridad. Cuando miramos este texto y los acontecimientos que el salmista está describiendo, y al reflexionarlo desde el punto de vista de la palabra, el mismo Señor nos dice que van a aparecer temores. Pero claro, también la Biblia muestra siempre que ha preservado a su pueblo de esa incertidumbre, de temor, de ansiedad, de angustia. Pero nuestra fe, como siempre, es la que debe generar confianza, producir esa expectativa poderosa en el Señor, sabiendo que Él es nuestra paz. La palabra Selah indica dentro de la lectura bíblica una pausa para escuchar, como lo que estamos haciendo en el día domingo, de escuchar su santa palabra, de detenerse, de aprender a pensar y saber qué es lo que estamos haciendo. También significa para siempre, es decir, que nuestro llamado es escuchar, no por un momento ni escuchar porque nos toca corresponder en este aspecto a escuchar, no, es esa expectativa de hacer un pare, de detenernos, pensar para siempre. ¿En qué aspecto? En que Dios nos ha guardado, nos guardará y nos seguirá guardando. Vamos a hacer unas lecturas hoy de la palabra que
quiero que usted la escuche. Y dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Sabemos que hay tiempos difíciles y la pregunta también es, ¿cuándo han sido fáciles? Por eso Romanos 2, versículo 2 y el capítulo 12 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta. También dice en 1 de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. También dice Juan 15, 7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. Y nosotros, dice 1 Corintios 2:12, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué es lo que Dios nos ha dado? Nos ha dado esa linda oportunidad de tomar decisiones correctas. Por eso hoy también el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios siempre ha sido coherente en todas las cosas. Él no está pensando en ningún momento algo en contra de nosotros. Siempre Él nos lleva por su buena voluntad. En Jeremías 29, versículo 11 y 13 dice la palabra, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Quiero llegar hasta aquí en un momentico y vamos a entrar a 4 aspectos donde muchas veces escuchamos enseñanzas bíblicas, escuchamos su santa palabra y los mismos temas, pero también poder reconocer cuando hay cosas que salen de nuestro corazón. Es decir, ¿qué nos puede más? ¿Nos puede más el miedo, el susto, el temor? Recuerde el tema de hoy, Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Es decir, la pregunta, si Dios es mi refugio y mi fortaleza, ¿cómo puedo saber su voluntad? Recuerde que el Señor dice, yo no quiero que ninguno se pierda, pero sin embargo hay algunos que dicen, no, yo soy un caso perdido. Aquí viene algo importante y quiero, juntamente con ustedes allí en casa, que podamos entender las premisas de la palabra del Señor y 4 puntos importantes. El primero es saber escuchar la palabra del Señor. En el Salmo 119, versículo 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Saber escuchar la palabra del Señor. ¿De qué sirve una lámpara si no tiene aceite o no está encendida? Por eso, para cualquier situación, siempre la palabra tiene algo aplicable para enseñarnos. Por ejemplo, en este tiempo debemos ser agradecidos. Y lo dice Primera de Tesalonicenses 5:18, dice, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Y también el apóstol Pedro lo dijo, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Recordemos algo, ¿usted quiere saber la voluntad de Dios? Saber la voluntad de Dios, saber si Él es mi refugio y mi fortaleza, entonces debo escuchar la palabra del Señor. La regla, según cómo se debe andar y actuar, está escrita en sus mandamientos, lo que el Señor nos dio, y Él nos habla acerca de
nuestra santificación, de nuestra renovación espiritual bajo la dirección del Espíritu Santo y estar muy atentos a los deberes que fuimos asignados. Eso realmente constituye la voluntad de Dios. No debemos descuidar el manual de Dios. El apóstol Pablo dijo, todo es lícito, ¿pero qué? Pero no todo conviene. El segundo punto es oír el buen consejo. Dice un dicho popular que el buen alumno no es aquel que supera al maestro, sino que aprovecha el tiempo para escuchar la enseñanza y aplicar en su vida sirviendo a los demás. ¿Cuál es el segundo punto? No escuché, pero creo que sí es ese. Oír el buen consejo. En Proverbios 4:13 dice la palabra, retén el consejo, no lo dejes, guárdalo porque es tu vida. También en el Salmo 34:8 dice, gustad y ved que es bueno Jehová, dichoso el hombre que confía en él. El Mateo 26:41 dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Aquí en este punto de oír el buen consejo, hay tres cosas que no podemos olvidar dentro de este punto. Una de ellas cuando dejamos de lado la oración, es decir, por allá de vez en cuando consideramos que hay que orar. Y eso no puede ser porque es nuestro alimento espiritual. A ver, le comento algo. Si yo voy a hacer algo, si yo voy a predicar, por ejemplo, pues yo voy adelante del Señor y le digo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo predique? No puedo entrar en mis propios momentos y sacar algo y decir voy a hablar acerca de eso. Si yo lo hago, estoy equivocado, porque no se trata de entrar en nuestras propias estrategias, sino considerar que eso lo tenemos que colocar delante del Señor en oración. Pero si tenemos una corta oración, o no tanta la corta, porque dos o tres palabras que Dios nos oye de nuestro corazón, Él sabe lo que hay en nosotros, me refiero a ese abandono total, es decir, que no la considero para mí importante. Segundo, cuando nosotros somos tercos en nuestra forma de actuar, es decir, hay comportamientos que no modifican, no cambian. Mantenemos esa posición y es que la terquedad no puede invadir nuestro ser porque es algo terrible. Son tendencias que nos llevan a ignorar los principios de todo aspecto y siempre es buscando una justificación para ello. No debe ser así. Otra también son las circunstancias, es decir, que si amanece haciendo frío o lloviendo o entre sol y lluvia, entonces todo lo cambiamos. Cambiamos las circunstancias nos cambian a nosotros, las circunstancias nos manejan a nosotros y eso no puede ser. Si está recibiendo hoy un buen consejo, la palabra del Señor dice en el Salmo 32, versículo 8 y 9, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, sobre ti fijaré mis ojos. No seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento, que han de ser sujetados con cabestro y con freno, porque si no, no se acercan a ti. Este texto siempre me recuerda de un joven que allí en la cárcel siempre hablaba acerca de este texto, pero él mantenía bajo estados, repito, de terquedad porque no se le veía su forma de modificar, o las circunstancias también marcaban mucho en él esa rutina, mas no es así. Cuando el Señor ha puesto sus ojos sobre nosotros, Él dice que está dispuesto a enseñarnos, pero coloca dos figuras de dos animalitos muy especiales que son el mulo y el caballo. En Proverbios 3, versículo 7 dice, no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
Y en el Salmo 1, versículo 1 al 3 también dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Fíjese bien en ese proceso. Tres cosas. No anduvo en consejo de malos. Cuando eso pasa, los resultados tampoco son muy buenos. No estuvo en camino de pecadores. No estuvo en silla de escarnecedores. Es decir, noten ese proceso. Los que dejan a Dios fuera de sus vidas y no tienen temor reverente de Dios. Viven como si Dios no existiera. Y por eso siempre la palabra está diciéndonos hoy, recuerde, usted está recibiendo como yo un buen consejo. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero es camino que lleva a la muerte. También dice Proverbios 16:2, todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Y por eso el Salmo 1:2 dice, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Si la palabra del Señor para mí fuera una carga o con un estado de aburrimiento, que toca leerla, que toca entenderla, y entonces sería una tragedia. Y esa es la tragedia que está sumida la humanidad, porque muchas veces uno ve cómo hay dolores y situaciones que expresan con lágrimas lo que hay en su corazón, hay quebranto, hay hogares destruidos, hay vidas y situaciones inevitables, los resultados son terribles, y donde uno dice, bueno, ¿qué es lo que pasa? Y la gente encuentra también una forma de excusarse frente a todo lo que pasa y se quejan. Pero es que el punto es, han quebrantado la ley de Dios. No hay una sujeción, no hay una delicia, no hay una meditación en la palabra, no hay una vía de luz al corazón, sino que todo está sencillamente sellado y sencillamente lo inevitable una vez más vuelve a presentarse en la humanidad porque no se aprende de la historia. Nosotros vemos hoy con ojos desorbitados cosas que ocurren en las tendencias y actitudes de las personas en todos los aspectos, tanto los de arriba como los del medio, como los de abajo. Siempre hay actitudes que no corresponden. ¿Todo por qué? Porque sí pueden haber consejos, pero no son buenos. Número 3, y este es muy importante, y aquí me voy a quedar un poquito porque quiero tocar este aspecto, cuando debemos tener cuidado con ignorar la palabra del Señor de manera voluntaria. De manera voluntaria, es decir, cuando nosotros tomamos la palabra del Señor para un provecho, sí, ni más faltaba, el Señor, como dice Él, manda el sol para buenos y malos, pero luego dice el mismo Señor, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Aquí hay mucho que decir, porque cuando la palabra explica y nos da esa sensación de erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios, los mismos proverbios, por ejemplo, en el capítulo 8 del versículo 13 dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa yo aborrezco. Eso dice la palabra. Y también en el capítulo 18, versículo 12 dice, antes de la destrucción el corazón del hombre es altivo, pero antes de los honores está la humildad. Estoy leyendo en otra versión. De ahí la importancia que nosotros como creyentes no podemos ignorar las artimañas del diablo. Su plan es acabar con cada uno de nosotros. ¿Qué decir cuando vamos por el buen camino? Si nosotros somos instruidos para no dar lugar al diablo, el diablo siempre estará metido ahí disfrazado de oveja, pero él es un lobo rapaz. ¿Para qué? Para traer desesperación, para que algunos puedan caer o ser presas fáciles de él en estados de temor
que hoy sí, eso es lo más fácil que se puede sacar con estos momentos de emociones contrarias de todo aspecto, es muy fácil. Cuando hablamos de una ignorancia voluntaria, es cuando tenemos una excusa para quebrantar las normas del Señor. Cuando hablamos, por ejemplo, de ignorar por prejuicios, cuando cerramos nuestra mente a cualquier idea nueva que vaya en contra de lo que uno cree, cuando se rechaza de plano la luz y la corrección, porque obstinadamente no acepto y ni se aceptan la manera de vivir a esas conclusiones erróneas que uno puede tener por aquello de decir es que yo fui aprendido así o es que yo me voy a quedar así. En la palabra del Señor, cuando Moisés conoció los caminos de Dios y él fue muy claro en su aspecto de saber con quién estaba tratando. Y él por eso obedeció y no fue fácil para él. Recordemos que de él una cualidad especial, la Biblia dice que era el hombre más manso y humilde, sobre todo en su mansedumbre. Pero en un momento en que esa misma mansedumbre fue afectada, ¿por qué? Porque aunque él conoció el camino del Señor, pero el camino del Señor no es conforme nosotros pensamos. Sin embargo, Moisés obedeció. El pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? Conocieron los hechos de Dios, vieron muchas cosas poderosas, pero desafortunadamente ellos llegaron a conclusiones equivocadas y una y otra vez terminaron muriendo en el desierto, quedando postrados y no entraron a la tierra prometida. Hay unas palabras, iba a decir ideas, pero no, hay unas palabras, entre ellas ignorancia y arrogancia, y la otra es ingratitud e impiedad. Ignorancia y arrogancia, ingratitud e impiedad. Estas son como parejas que van juntos y se forman conceptos errados. Por lo regular siempre van a apuntar hacia lo malo, porque de ahí salen resultados como la rebeldía, la desobediencia, la falta de respeto, cuando la mente se cierra a esos propios errores, y desafortunadamente es algo que está acechando desde tiempo antiguo a todas las generaciones. Por eso, por ejemplo, el pueblo de Israel, cuando el Señor vino aquí a la tierra, Él fue ignorado y fue unido con ignorancia y con arrogancia. Por ejemplo, en una ocasión contestaron ellos al Señor Jesús, le dijeron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. Ellos dijeron eso, cuando en realidad ellos estaban esclavos del Imperio Romano y también ya habían sido esclavos tanto en Egipto como también habían salido de Babilonia. El apóstol Pablo habla que hay un velo sobre las mentes del pueblo de Israel que les impide y les impedía ver a su Mesías. Y este velo es un velo de prejuicio, donde se juzgan los hechos, se juzgan todas las cosas sin conocerlas. Es la causa principal por lo que el pueblo hasta el día de hoy en su mayoría continúan en esa oscuridad espiritual. El apóstol Pablo lo dijo de esta forma allí en Romanos 10:3, dice: porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Recuerde, erráis ignorando las escrituras y el poder de Dios. Dios se revela al corazón humilde. Por eso el mismo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las ha revelado a los niños.
sí, Padre, porque esa fue tu buena voluntad. Estoy leyendo en Lucas capítulo 10, versículo 21. Si desconocemos el camino de la vida y sabemos muchos aspectos de ella y nos falta el conocimiento de Dios, todavía está hoy al alcance de todo corazón sincero que le busca. Yo sé que estamos grabando y que quizás alguien lo pueda escuchar hoy, mañana o el otro mes, pero sé y con toda seguridad le digo, cuando nos acercamos al Señor de todo corazón, Él nos va a recibir. A la iglesia quiero decirle algo, no ignoremos esas áreas donde Dios nos dice a nosotros que no permitamos que ellas se disipen. Hay áreas en nuestra vida donde necesitamos ejercer los dones espirituales. El apóstol Pablo dijo, hermanos, no quiero que ignoréis, y esa palabra en 1 Corintios 12:1, hay una cosa que debemos tener en cuenta cuando hay una ignorancia voluntaria, y eso nos puede llevar a ser vulnerables para el enemigo. Es decir, si yo no busco los dones que Dios me dio, no me vaya a decir, pero es que yo no sé cuáles son. O de pronto es que yo le pido a Dios, pero Él no me da nada. Y hay ignorancias que nos hacen vulnerables. Por eso debemos conocer qué es lo auténtico y qué es lo falso. Pero ¿cómo lo podemos detectar? En la vida hay peligros espirituales, hay abusos supuestos de manifestaciones de milagros y de dones, entre comillas, que son de Dios, pero cuando ignoramos ese auténtico mover del Espíritu Santo, por eso es que somos engañados. Los dones son herramientas. ¿Para qué? Para que hagamos la obra del ministerio. Los dones son armas para poder detectar maquinaciones del diablo y poder discernir los espíritus de error. Esta es la manera que Dios ha escogido para que nosotros podamos destruir también las obras de Satanás y también sacarlas a la luz. De ahí que el Señor nos habla a través de su palabra que el uso correcto de los dones nos pueden ayudar a identificar cuál es nuestra función en el cuerpo del Señor. Los dones del Señor nos colocan en una posición del cuerpo y nos lleva a cumplir con esa función espiritual. Y el apóstol enfatiza allí en Romanos diciéndonos, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Debemos buscar los dones espirituales. Yo no puedo, y como usted mismo allá en su cuerpo y en su casa, usted puede detectar que el cuerpo, si este dedito estuviera negro, y usted lo ve negro, negro, más negro de lo que, si usted lo ve, sería un fenómeno. O una parte de su cara que se convirtiera blanca de otro color, palidez, sería una cosa extraña. O si en el cuerpo nuestro experimentáramos sensaciones donde realmente estuvieran muertos, que estuvieran podridos. Entonces, esto no puede ser. Por eso, mi amado y mi amada en el Señor, el cuerpo de Cristo no puede ser pasivo y mucho menos inactivo. Debemos procurar los dones, anhelarlos, dice la palabra del Señor. ¿Para qué? Para que ellos nos ayuden a que podamos ver las manifestaciones y nuestro propio comportamiento en el cuerpo del Señor. Todos y todas tenemos una función espiritual y aunque usted diga, es que yo no me la merezco, es que yo soy indigno, o como alguien dice por ahí, es que yo soy un gusano, sí, está bien, sea un gusano, pero el hecho de que lo seamos o no, hace que en el Señor y en el cuerpo del Señor todos
hacemos parte de Él y el Señor siempre va a estar allí para ayudarnos. Pero si yo ignoro mis funciones y las funciones de los dones, entonces la iglesia y en el propio corazón de cada uno no hay una edificación de la palabra, y el mismo Señor nos dice que debemos buscar los dones celosamente. Es el momento de hacerlo. Cuando usted esté pensando en una guerra espiritual, pensemos que esa guerra espiritual es buscar dentro de nosotros esa bendición para que Dios nos pueda colocar en cierta forma en un lugar estratégico de la congregación, de la familia, del hogar, del cuerpo del Señor, porque nosotros somos de Él, sus manos, su voz, sus oídos, y también la forma de que podamos detectar el peligro. Pero cuando hay una ignorancia por indiferencia y pereza, donde podemos informarnos de muchas cosas, de hecho, hay creyentes que a veces saben más de otras cosas menos de la palabra del Señor. Hay que ser teólogos. Un teólogo es el que estudia la palabra del Señor. Hay que darle el mayor interés e encontrar esa satisfacción espiritual indagando, leyendo, alimentándose espiritualmente. De lo contrario, por eso es que hay mucha desnutrición espiritual y la fe es menos. La Biblia dice que un espíritu contrito y humillado, un espíritu que tiene hambre y sed de Dios, es aquel que va y busca los tesoros escondidos en Cristo y que los sabemos apreciar. Eso está en la palabra del Señor, pero tenemos que hacer un esfuerzo en estar excavando para encontrar ese precioso tesoro. El rey Salomón lo dijo de esta forma: compra la verdad y no la vendas. La palabra de Dios, por eso son para nosotros vida, y si la hallamos será medicina para nuestro cuerpo. Todos los días, y esto no es que vaya a ser ahora muy normal, se habla de la iglesia, que ya casi hay una salida, pero luego por otro lado están inventándose otra vez una maquinaria del diablo metida allí también, porque yo sé que en esas estrategias asoman peligros, se avecinan situaciones, y como iglesia nosotros no debemos ser indiferentes. Tenemos que buscar del Señor a través de la oración. De lo contrario, sentiremos que no hay un respaldo de parte del Señor. En la Biblia también los discípulos se durmieron y el Señor les dijo: velad y orad, pero ellos se durmieron. Y hoy en día uno puede decir fácilmente, tener cuidado con esos excesos de descanso, porque de lo contrario, cuando se dedica uno a descansar y a descansar y a descansar, es cuando se viene ese peso de desánimo y afecta la vida espiritual. En lugar de luchar contra la opresión, es decir, de que si en su corazón hay una inquietud espiritual, pues hay que colocarla delante del Señor para que Él se glorifique y hacer lo que corresponde. Si nosotros nos da sueño espiritual, pues sencillamente los sentidos, nuestros sentidos espirituales, pues también se van a apagar y vendrá el desánimo y vendrán también el espíritu del después, de postergar las cosas para después, no lo hago hoy, sino después. Recuerde que las buenas intenciones continúan, pero hace falta lo que se debe hacer y esa chispa para tomar y dar el primer paso. Por eso no debemos ignorar la tarea y la obra de nuestro Señor Jesucristo, lo cual Él dijo que nos justificó de la maldad, nos limpió, y dice: el justo por la fe vivirá. Y sin esa fe podemos morir espiritualmente. De ahí la realidad donde la humildad es esa parte de nuestra vestidura espiritual donde nuestro corazón muestra lo que hemos aprendido. El Señor Jesús aprendió la obediencia y Él sufrió.
Se dice por ahí que la escuela de la humildad tiene muchos profesores y algunos son bastante antipáticos y difíciles de soportar. No obstante, el resultado será hacernos más como el Señor. La humildad nos guardará de esa levadura del mundo y de presumir en vez de examinarnos para ver si estamos en la fe. El Señor dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y el último punto, que también nos habla acerca de cuidado con las dudas y los miedos. Dios nos pide que en medio de esta tempestad estemos tranquilos, sabiendo esperar su intervención. ¿Cuidado con qué? Con las dudas y con los miedos. Jesús nos enseñó que dentro de nuestro corazón corren ríos de agua viva. ¿Se acuerdan cuando dijo: el que tenga sed venga a mí y beba, y de su interior correrán ríos de agua viva? Por eso esa agua viva es la que nos inunda, nos transforma, nos regenera y se une a tal grado que nosotros sabemos que somos el templo del Espíritu Santo. En nosotros mora la presencia del Señor. El mismo Señor instaló su presencia en nuestro corazón para que nosotros le podamos exaltar. Cuando el Señor Jesús se levantó de la tumba, derrotó la muerte, al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo, podemos decir que esta experiencia de su amparo y de su fortaleza como refugio en nuestro corazón, el Espíritu Santo es quien nos hace crecer en su palabra para no ignorar, y por eso Dios nos ha dicho que nos ha concedido de su Santo Espíritu. Pregunta: ¿queremos ser sabios? ¿Queremos ser libres de todo espíritu de contención y de perturbación? La sabiduría de Dios, dice la palabra de Él, es pura, es pacífica, es amable, está llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y la pregunta de hoy: ¿daría usted ventaja al enemigo para que le haga el mal? No, yo tampoco. ¿A quién le damos ventaja en nuestra vida? ¿Al error o a la verdad? ¿A la ignorancia o al conocimiento? Dice la palabra del Señor: no erréis, ignorando las Escrituras y el poder de Dios. Ser sabio es escuchar la palabra del Señor. Que este término de semana y final también del día y el comienzo de una nueva semana, pensemos en estas 4 cosas muy importantes. No se le olvide. Una de ellas, ¿cuál es? Saber escuchar la palabra del Señor. 2, oír el buen consejo. 3, cuidado con la ignorancia o ignorar voluntariamente la palabra del Señor. 4, cuidado con las dudas y los miedos. Que Dios bendiga su palabra. Vamos a orar y pedirle al Señor, como siempre, su bendición y dirección en nuestra vida, en la familia y en la congregación, y también a todo nuestro país y a aquellos que hoy son afectados de una forma también negativa, de una forma quizás dolorosa o adversa, y a nosotros que Dios nos cubre como siempre su mano preciosa. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por tus bondades. Tú eres nuestra fortaleza, nuestro refugio. Gracias porque no tendremos temor frente a lo que la tierra hoy muestra. Tu palabra dice que aún los montes se traspasen al corazón del mar, o aún se turben las aguas. Con todo y eso, Señor, enséñanos a esperar en ti, porque tú eres poderoso. Y hoy, en medio del día, de esta mañana especial, hacemos
un Padre en nuestro corazón, a la expectativa de la esperanza que tú nos muestras, Señor. Tenemos fe en ti, tú nos indicas el camino y tú nos enseñas a pedir. Por eso no nos conformamos en nuestro entendimiento, sino nos aferramos de tu mano para agradarte, en confianza, en oírte, en permanencia en ti, porque no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene del Padre, para saber lo que tú nos has concedido. Tú nos has dado la oportunidad para que podamos tomar decisiones correctas. Tú conoces nuestro corazón, Señor, y sabes lo que a cada uno depararás. Y por eso oiremos tu palabra todo el tiempo, Señor. Enséñanos a escuchar tu palabra. Enséñanos a aplicarla en nuestro corazón. Enséñanos a tampoco callarnos hacia los que son insensatos a tu palabra, porque tu voluntad es buena, es agradable, es perfecta. Porque la regla, Señor, es actuar bajo los mandamientos tuyos, conocerte, renovar nuestro espíritu bajo la gracia de tu Santo Espíritu y cumplir con los deberes que fuimos asignados. Enséñanos a no descuidar tu palabra, Señor. Enséñanos a oír el buen consejo, no ser tercos, no ignorar tu palabra, no dejarnos influir de lo que no corresponde, sino ser enseñados de tu mano, Señor, ya que tu palabra nos lo dice, que sobre nosotros tú fijarás tus ojos. Enséñanos a confiar, enséñanos a ser, Señor, bienaventurados, escuchando el consejo, sabiendo, Señor, que es para nuestro propio bien. Enséñanos a no ignorar de manera voluntaria tu palabra, Señor. Que no caigamos en orgullo o arrogancia. Que no caigamos en rechazar tu luz. Que no caigamos en ingratitud, sino que podamos reconocer nuestros errores, Señor, y levantarnos si es que hemos caído, y no ser esclavos de esa realidad espiritual de maldad, sino que podamos procurar como siempre establecer esa relación contigo, Señor. Te honramos a ti, Señor, y oramos por las familias, suplicando tu favor para que nos enseñes a discernir las cosas espirituales en todo tiempo, Señor, ya que nuestra tarea es agradarte. Y qué mejor cuando buscamos los dones, buscamos esas herramientas que tú nos diste, Señor, para que nos sintamos delante de ti agradecidos, sabiendo que tú nos has llamado, Señor. Aquí en la tierra somos tus manos, tus pies. Gracias te honramos a ti, Señor. Echamos fuera toda indiferencia y pereza espiritual. Enséñanos, Padre Celestial, hoy, como tu palabra lo dice, aprender de ti, que eres manso y humilde de corazón. Echamos fuera todo miedo, toda duda, y nos aferramos de tu mano, ya que tu misericordia es buena, es amable, es pacífica, es pura. Gracias te damos, Señor. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén.